Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar viendo otro circuito que es muy importante, que es muy útil cuando nosotros estamos en un curso de análisis de circuitos eléctricos y más adelante van a ver por qué. Entonces en este caso vamos a estar hablando del divisor de corriente, que en realidad es cuando tengamos un arreglo como el que tenemos aquí. Es decir, tres componentes en paralelo. ¿Qué los convierte en paralelo? Que todas las terminales están conectadas en un mismo punto, al igual que las terminales de abajo. Una característica importante de este tipo de circuitos en paralelo es que el voltaje que está entre estos dos puntos que yo señalé es exactamente el mismo en los tres terminales, en los tres componentes es exactamente el mismo voltaje. Es decir, que el voltaje que yo vea aquí va a ser exactamente el mismo voltaje que yo vea acá y es exactamente el mismo voltaje que yo voy a obtener aquí, si es que lo mido. Entonces, una vez explicado eso, aquí el tema va a ser calcular el valor de corriente I1 y el valor de corriente I2. Para eso vamos a utilizar de nuevo la ley de corrientes de Kirchhoff, que ya la hemos visto en videos anteriores. Entonces, nuestro primer paso va a ser definir qué nodo vamos a utilizar. En este caso, mira que yo tengo un nodo A, tengo un nodo B. Como tenemos la interconexión de tres componentes, como tal se define como un nodo. Lo mismo tenemos en el de acá abajo. Ahora bien, ¿qué nodo utilizar? Puedes utilizar el que tú quieras. Recordemos que en videos anteriores ya hemos visto que si utilizas cualquiera de los dos, el resultado es exactamente el mismo. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el nodo número A. Para eso vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma algebraica de las corrientes que salen. Entonces, ¿cuáles están entrando en el nodo A? Nada más está entrando la I de T. Entonces, I de T tiene que ser igual a ¿qué? A la suma algebraica de las que están saliendo. ¿Cuáles están saliendo? I1, que depende del tiempo, más I2, que depende del tiempo. Ahora bien, lo que voy a utilizar es la ley de Ohm. Recordemos que es lo que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Nota que aquí yo tengo corrientes, que quiere decir que yo voy a simplificarlas o las voy a sustituir por su valor equivalente. En este caso, si yo despejo la ley de Ohm, me quedará como que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, esto es lo que yo voy a colocar aquí. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría como I, que depende del tiempo, va a ser igual a I sub 1. En este caso, vamos a sustituirlo por la ley de Ohm, que me queda como V de T. Recordemos, este voltaje es el que tenemos entre las terminales de la resistencia, dividido el valor de la resistencia. ¿Qué resistencia? Es exactamente R1. Más I2. Si yo convierto ese I2 en un valor equivalente con respecto a la ley de Ohm, me quedaría como que el voltaje que está en la resistencia, recuerda que en el principio del video te dije que en un circuito en paralelo, el voltaje que tenemos entre todas las terminales, es decir, entre el nodo A y entre el nodo B, es exactamente el mismo. Entonces, es por eso que yo estoy colocando el mismo voltaje, dividido el valor de R, en este caso que R es R2. Ahora bien, nota lo siguiente, nota que aquí yo tengo un término común. ¿Cuál es ese término común? Es el voltaje que depende del tiempo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente lo voy a factorizar. Me quedará como 1 entre R1 más 1 entre R2 y esto va a estar multiplicando ¿a qué? Al voltaje que depende del tiempo. Ahora bien, un punto importante. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo quiero calcular la corriente que está circulando a través de esta resistencia, mira que lo que me dice la ley de Ohm es que yo tengo que obtener el voltaje que está entre las terminales V de T entre la resistencia. La resistencia regularmente siempre ya es la que nos dan el ejercicio. Entonces lo que yo tengo que calcular realmente es el voltaje que está entre estas dos terminales. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, nota lo siguiente. Mira que en esta ecuación básicamente tenemos la misma forma que tenemos en la ley de Ohm. Es decir, si yo reescribo esta ecuación, me quedaría como que, como I es igual a 1 dividido entre resistencia y todo esto va a estar multiplicando por el voltaje. Nota que es exactamente lo mismo. Simplemente estoy separando los dos términos. Ahora bien, mira que esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que yo tengo en el lado de acá. Es decir, en el lado izquierdo tengo una corriente, tengo un valor de resistencia y aparte tengo un voltaje. ¿Qué quiere decir? Que esto yo lo puedo igualar con la ley de Ohm para obtener una resistencia equivalente total. Es decir, esto yo lo puedo igualar con la ley de Ohm, que me quedaría como una entre la resistencia equivalente por el voltaje que depende del tiempo
Entonces, si yo utilizo esta ecuación, realmente me quedaría como que 1 entre resistencia equivalente sería igual a qué? A 1 entre R1 más 1 entre R2. Ok, una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir esta ecuación que yo tengo aquí de la siguiente forma. Me quedaría como I, que depende del tiempo, va a ser igual a V de T dividido resistencia equivalente. Ahora bien, recordemos que lo que yo les había comentado al principio fue que teníamos que encontrar realmente al voltaje para poder encontrar lo que nos interesa, que es I1 e I2. Entonces vamos a concentrarnos en eso, en obtener primero el voltaje. Nota que de aquí yo ya puedo despejar ese voltaje y me quedaría como resistencia equivalente que multiplica a I de T. Ok, una vez hecho eso, voy a encontrar entonces el valor de la resistencia equivalente. ¿De dónde lo voy a obtener? Lo voy a obtener de aquí. Si yo realizo esta suma de fracciones, me quedaría como 1 entre resistencia equivalente, será igual a ¿qué? A R1 más R2 dividido R1 por R2. Y si yo quiero obtener el valor de la resistencia equivalente, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que invertirlo de acá. Entonces me quedaría como R1 por R2 dividido R1 más R2. Me disculpa, aquí me quedó un poquito junto. Entonces yo ya encontré el valor de la resistencia equivalente. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente es sustituir en mi ecuación que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir el voltaje que depende del tiempo va a ser realmente R1 por R2 dividido R1 más R2 que multiplica a la corriente que depende del tiempo. Y en este punto, mira que yo ya calculé el voltaje que está entre todas estas terminales, es decir, entre A y B, pero ya lo tengo con valores de las resistencias. Listo, entonces, recordemos, a mí lo que me interesa es obtener el valor de la corriente I1. Entonces, I1, ¿cómo lo calcularía? Simplemente utilizo la ley de Ohm, esta precisamente que tenemos aquí. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que dividir el voltaje que está entre las terminales, es decir, el que ya calculamos anteriormente, que es este de aquí, lo voy a poner simplemente R1 por R2, dividido R1 más R2, y todo está multiplicado por I, que depende del tiempo. ¿Y qué tengo que hacer después? Tengo que dividirlo entre la resistencia. ¿Qué valor de resistencia? En este caso, como estoy analizando la corriente I1, sería R1. Entonces esto lo tengo que dividir entre R1. Ahora bien, tengo que simplificar esta fracción que tenemos aquí. Por eso voy a hacer lo siguiente. Si R1 yo lo divido entre 1, no hago absolutamente nada. Simplemente estoy dividiendo entre 1, entonces no pasa nada. Pero en este punto ahora sí ya puedo aplicar extremos por extremos, medios por medios, para obtener una simplificación de esta ecuación. Entonces eso simplemente me quedaría como R1 por R2, que multiplica a I de T, y esto va a estar dividido entre R1, que va a multiplicar a R1 más R2. ¿Qué puedo simplificar aquí? Nota que este R1 con este R1 se va a convertir en 1, para lo cual simplemente me va a quedar como R2 que divide a R1 más R2, y esto va a estar multiplicado. ¿Por qué? Por la corriente que depende del tiempo. Entonces, esta va a ser mi primera fórmula, que la voy a escribir en la parte de arriba. Vamos ahora a calcular la corriente que está en la resistencia número 2, es decir, I2 que depende del tiempo. Para calcular I2 que depende del tiempo, ¿qué tengo que hacer? Recuerda, utilizando la ley de Ohm, lo que tengo que hacer es dividir el voltaje que está entre las terminales de esa resistencia, es decir, V de T, que yo ya tengo, que equivale V de T, y lo tengo que dividir entre el valor de la resistencia. ¿Qué valor de resistencia sería R2? Entonces yo simplemente voy a sustituir el valor de voltaje, que es R1 por R2, dividido R1 más R2, y esto está multiplicando a la corriente que depende del tiempo, y esto va a estar dividido entre ¿qué? En lo que me dice la ley de Ohm, entre la resistencia, es decir, entre R2. De nuevo, apliquemos la misma mecánica. Vamos a dividir entre 1 y vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría como que I2, que depende del tiempo, sería igual a ¿qué? A R1 por R2, que multiplica la corriente que depende del tiempo, dividido R2
que multiplica a R1 más R2. En este punto mira que tenemos el mismo caso. Este R2 con este R2 se va a convertir en 1 y simplemente me va a quedar como R1 que divide a R1 más R2 que multiplica al valor de la corriente que depende del tiempo. Y esta sería mi segunda fórmula, la cual voy a volver a reescribir en la parte de arriba. Y listo, mis fórmulas me quedarían de la siguiente forma. Me quedarían como que la corriente 1, si yo quiero calcular la corriente 1, tengo que dividir la resistencia 2, el valor de la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias y la voy a multiplicar por la corriente que está ingresando a través de este terminal. Lo mismo aplica para la corriente número 2, simplemente vamos a hacer la división entre el valor de la resistencia 1, lo divido entre la suma de ambas resistencias y lo multiplico por la corriente que está ingresando a través de este componente. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, vamos a utilizar lo que ya aprendimos para poder resolver el siguiente ejercicio, el cual me pide calcular la corriente I1 y la corriente I2 si la corriente S es igual a 2 mA, es decir, la corriente que está ingresando a través de esta fuente de corriente independiente, es decir, de aquí para acá están circulando 2 miliamperes. El valor de R1 me lo están definiendo como de 10 kilo ohms. El valor de R2 me lo están definiendo como 20 kilo ohms. Entonces lo que me piden es calcular la corriente que está circulando de aquí para acá y la corriente de aquí para acá. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente aplicamos las fórmulas que ya las encontramos. Entonces simplemente vamos a aplicar las fórmulas que ya demostramos y me quedaría como que como corriente 1 va a ser igual a que, vamos a seguir la fórmula, me quedaría el valor de R2, que en este caso es 20 kilo ohms, o lo que es equivalente 20 por 10 a la 3, dividido la suma de R1 más R2, es decir, 10 por 10 a la 3 más 20 por 10 a la 3, y esto va a estar multiplicado por I de t. ¿Cuánto vale ese I de t? Es el valor de I de S, es decir, 2 miliamperes, es decir, 2 por 10 a la menos 3. Si yo hago esa operación, me da un valor de 1.333 por 10 a la menos 3 amperes, o lo que es lo mismo, 1.333 miliamperes. Calculemos ahora la corriente I2. I2 me quedaría como que, como R1 dividido R1 más R2, simplemente estoy aplicando las fórmulas que ya habíamos demostrado, me quedaría como 10 por 10 a la 3 dividido 10 por 10 a la 3 más 20 por 10 a la 3, y esto va a estar multiplicando a la corriente I sub 0, que es 2 por 10 a la menos 3, o 2 miliamperes. Si yo realizo esa operación me da un valor de 0.6667 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0.6667 miliamperes. Ahora, vamos a ver si realmente esto cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, lo cual me dice que la corriente que está entrando tiene que ser igual a la suma de las corrientes que están saliendo. En este caso, ¿cuál está entrando? La IS. Es decir, que IS tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de I1 más I2. Entonces, ¿cuánto vale IS? Vale 2 miliamperes. ¿Cuánto vale I1? Vale 1.333 miliamperes. ¿Cuánto vale I2? 0.6667 miliamperes. Y nota que si tú haces esta operación te da un valor de 2 miliamperes, confirmando que la ley de corriente de Kirchhoff se está cumpliendo en este circuito. Entonces, básicamente esa es la información, ese es el circuito que les quería mostrar en el video de hoy. Realmente esta va a ser una herramienta muy útil para los siguientes circuitos que vamos a estar trabajando. Entonces, pues espero que todo haya quedado claro. Recuerden, si quedaron algunas dudas, no olviden dejar sus comentarios, que yo con gusto puedo resolver sus dudas. Entonces, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó, regálenme un like, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.